Hola, buenas tardes a todos los asistentes y a todas las asistentes. Bienvenidos a una nueva formación de la abogacía joven. Desde la Confederación Española de la Abogacía Joven estamos impulsando jornadas formativas periódicas con el fin de mantener actualizado el conocimiento. Y para ello, hoy tenemos una nueva jornada en la que tenemos el placer de contar con Concepción Campos Acuña. Concepción es doctora en Derecho, experta en gestión pública. Voy a resumir el amplio currículum porque es también codirectora de la red Localis y de la Cátedra de Buen Gobierno local en la Universidad de Vigo, profesora asociada de la Universitat Rovira i Virgili, autora de numerosas publicaciones, conferenciante sobre la reforma y modernización de la gestión pública, de lo cual es bueno, de lo que va a hablar hoy en esta jornada. Asimismo, es presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Eh, Concepción, muchísimas gracias por acoger nuestra llamada y estar aquí con todos nosotros y nosotras. Y es para nosotros un enorme placer poder contar con tu presencia. Así que yo te doy paso y me pongo me quito la cámara y te la dejo toda para ti. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias a Abogacía Joven por la invitación. Para mí es todo un honor poder compartir algunas reflexiones, opiniones y también conocimientos, ¿no?, sobre el papel que tiene la tecnología en la administración pública, que ese es precisamente el tema sobre el que quiero reflexionar esta tarde con vosotros y que además estoy segura que tendréis mucho que aportar, tanto desde vuestra vivencia como letrados y letradas, pero también como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Yo digo que tanto los empleados públicos como las personas que trabajan en el sector privado siempre tienen el doble sombrero cuando se relacionan con la administración pública, que es aquel que les afecta como ciudadanos que tienen derechos y obligaciones, pero también, pues eso, como pues abogados, procuradores, arquitectos, cualquiera que sea el desempeño profesional que nos ocupa y al que dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Desde ese punto de vista, quería empezar con una reflexión general, ¿no?, que nos da un poco la mirada de en qué punto está la administración pública, y es que tenemos que pensar que el sector público lo integran pues alrededor de 20.000 entidades, dentro de las cuales más de 8.100, 8.131 en particular son ayuntamientos de todo tipo. La mayoría de ellos, más de 5.000, tienen menos de 1.000 habitantes, al lado, pues evidentemente, ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Valencia, Donosti, que tienen una gran población, las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas, el Estado, todo ese elefante de administración que puede representar todos los ministerios con sus secretarías de Estado, y por supuesto también luego la administración instrumental, ¿no?, sociedades públicas, entidades del sector público que adquieren otra personificación. Con lo cual, hablar en general de esa administración pública es muy complicado. Y cuando hablemos de la tecnología y el punto en el que se encuentran, encontraremos de todo. Algunas que sí que están en pleno siglo XXI y que incluso están trabajando temas pues, de metaverso, temas en el que están muy avanzadas también en temas de IA y viendo cómo pueden aprovechar, ¿no?, toda la disrupción tecnológica, y otras que todavía mantienen ese híbrido papel-tecnología, ¿no?, papel digital y que andan con PDFs y, bueno, pues pidiendo documentos que ya no se tendrían que pedir como consecuencia, además, de un marco normativo. Porque uno de los temas que tenemos que pensar y sobre el que hablaremos también esta tarde es de que esto no es un tema de que nos gustaría tener una administración digital, sin papeles, tecnológica, interoperable, que nos permitan no tener que estar presentando documentación una tras otra, sino que tenemos el derecho, como ciudadanos y ciudadanas, a tener esta administración. Cuestión distinta es que tengamos la posibilidad de ejercer este derecho de una forma real, eficaz y práctica en la realidad, ¿no? A la par que hablamos de IA, ¿no?, ahora que estamos pues, en pleno momento de eclosión de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la IA generativa, ¿no?, a raíz precisamente del éxito que ha tenido ChatGPT, nos encontramos con que, bueno, pues todavía en muchos casos hay que ir con el papel, con la fotocopia del DNI, y presentando pues a veces las demandas todavía en papel, ¿no?, como hay algún caso que conozco recientemente. Pero lo cierto es que sí que ha habido un punto de inflexión recientemente que yo creo que ha supuesto un punto de no retorno, que fue la COVID, ¿no? Todos aquellos que seguían rehuyendo y resistiéndose de una forma numantina, ¿no?, a la tecnología en la administración pública, de repente, pues, como consecuencia del confinamiento social, no hubo otra que vernos, pues como estamos haciéndolo hoy, ¿no?, a través de las pantallas. Y de ese modo la segunda década del siglo XXI se ha marcado precisamente como yo creo que la del gran crecimiento, ¿no?, y al despliegue total de la tecnología, aunque es verdad que ya a finales del siglo pasado, la primera y
década de este siglo estábamos como, ¿no?, viendo ahí precisamente, pero estos años 20, tras marzo del 2020 con la pandemia y el confinamiento ha sido desde luego mucho más disruptivo, ¿no? Luego hemos tenido otros factores aceleradores, pero este ha sido el que más. De hecho, si pensamos en el instrumento o en el mecanismo, ¿no?, que se ha diseñado para salir de la crisis, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia diseñado por la Comisión Europea, una de sus políticas palancas precisamente una administración pública para el siglo XXI. Esto estamos hablando en el año 2021, es decir, llevamos 20 años como mínimo de retraso, ¿no? Porque ya hemos pasado 20 años sin que esa administración lo sea, con distintos componentes y todavía con muchos hitos y objetivos por alcanzar. Pero la verdad es que, como comentaba, tenemos un marco legal obligatorio. Teníamos ya en el año 2007 un primer destello normativo que fijaba bueno, pues el horizonte en el que deberíamos de movernos y del que ha sido heredera la reforma del 15, ¿no? El marco normativo actual del que disponemos para movernos con la administración pública, como es precisamente las leyes del 2015, la Ley 39 y la 2015. Y durante ese periodo, poco a poco fue implementándose, pero no era suficiente. Yo suelo decir que las leyes no hacen milagros, porque efectivamente, ¿no?, publicamos una ley y esta directamente no se cumple, sino que, bueno, hay que poner los mecanismos, la operativa, ¿no?, y el funcionamiento necesario para ello. Y de repente dotar de un sistema electrónico de funcionamiento digital, interoperable, ¿no?, y garantía de seguridad, ¿no?, frente a, evidentemente, todos los riesgos de ciberseguridad, que, bueno, pues tiene unos costes muy elevados. Además de que nos encontramos con otro hándicap. Un Estado, 17 comunidades autónomas, competencias exclusivas, competencias de las comunidades autónomas y, por lo tanto, sistemas diferentes, ¿no? En muchas ocasiones, de hecho, cada territorio, cada ayuntamiento, cada comunidad autónoma, cada diputación provincial, cada organismo, intentando marcar su sello. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la firma digital en uno te sirve de una forma, en otro de otra, cada sistema tiene sus propios criterios y nos encontramos con unos pequeños reinos de taifas, ¿no?, o con unas escaleras de Babel, con una torre de Babel que es convertida a la administración. ¿A qué tendremos que ir? A lo que dice la ley, interoperables, ¿no? De hecho, España siempre sale muy bien en los estudios del DESI que lleva a cabo la Unión Europea, en el sentido de que tiene muy buenas ranking, ¿no?, de digitalización. ¿Esto nos tiene que permitir estar satisfechos? No, evidentemente. En un país en el que estamos ahora mismo con el sandbox en materia de inteligencia artificial, hay que procurar que esto se traduzca al ejercicio de derechos y al cumplimiento de deberes por parte de la ciudadanía, es decir, al ámbito digital. Como digo, tenemos ese marco normativo, la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, esa Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, ese reglamento que les desarrollaba y que daba ya el pistoletazo de salida definitivo al marco legal, ¿no? No voy a entrar ahora en los plazos y en cómo fue, porque hemos visto que los plazos son unos y la realidad es otra, pero en teoría desde abril del año 2021 ya todo es digital, todo es interoperable y nosotros podemos bueno, pues, tramitarlo sin ningún problema 24/7, 365 días al año y con el principio once and only, ¿no?, en una sola vez. Pues necesitas que lo intentemos. En un marco marcado también por la normativa sobre protección de datos, la garantía de los derechos digitales, que como sabéis se incorporaba en la norma que seguía el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, pero luego hay otros marcos sectoriales, como es en materia de contratación pública y, por supuesto, cumpliendo siempre el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, sabiendo que luego hay otras administraciones, como es la Administración de Justicia, que tiene su propio marco legal y, de hecho, como todos sabéis, ¿no?, la interrupción de la legislatura dejó en el tintero una serie de proyectos que quizás se retomen en breve y que den un nuevo impulso, ¿no?, a la digitalización, a la eficiencia, también en el funcionamiento de los juzgados y tribunales, que yo creo que todos vamos a hacer. Por lo tanto, la primera idea con la que quiero que nos quedemos es que esto es el imperio de la ley. La administración es electrónica, la administración funciona electrónicamente y existe un derecho-deber a relacionarnos electrónicamente con la administración pública. ¿Por qué digo que existe un derecho-deber? Porque yo, como ciudadana, tengo el derecho de relacionarme electrónicamente con la administración. Es decir, que lo puedo ejercer o no. Me puedo relacionar también de forma presencial, ¿no?, más allá ya de las disquisiciones, debates y análisis en materia de cita previa que también nos darían para otra charla larga y extensa, ¿no? Pero otros colectivos, personas jurídicas, abogados, es decir,
todos aquellos colectivos sujetos a colegiación obligatoria, procuradores, arquitectos, funcionarios públicos, tienen la obligación de relacionarse electrónicamente y es la administración la que tiene que poner a nuestra disposición todas estas posibilidades. La norma es la misma, Ley 39, Ley 40 que hemos dicho, aplican igual, claro, a ese municipio pequeño de 150 habitantes, al gran municipio, al Gran Madrid, al Gran Barcelona o al Ministerio de Defensa. Esto evidentemente presenta unos gaps, presenta pues unas grandes brechas, ¿no?, entre cómo se pueden afrontar, cómo se pueden asumir y abordar los retos que plantean en unos y otros casos. Pero el tema es que esta es la técnica normativa, ¿no?, a la que en muchos casos nos sitúa, ¿no?, el legislador. Esto nos requiere que hacer, bueno, pues cierta rediseño de los servicios. Claro, parece que es como que si tuviéramos dos vías, ¿no? Si a todos ustedes les pregunto ahora mismo por el funcionamiento digital de la agencia tributaria, seguro que ninguno tiene la más mínima duda de que es muy avanzado. De hecho, ¿no?, una de las dificultades que ha tenido ha sido el cerrar la vía presencial y dejar solo la electrónica, ¿no?, que como saben fue anulada y que lleva siéndolo desde siempre. Claro, no es casualidad. Fijémonos que con carácter general los mayores avances en materia de administración digital o de funcionamiento electrónico o de facilidad vienen en los temas de recaudación, de pago, ¿no? Cuando apenas había ordenadores, ya había pasarelas de pago electrónicos para impuestos en municipios, comunidades autónomas. Rápidamente se encontró que Bizum podía ser una forma de pago, se normaliza. A lo mejor para ejercer otro tipo de derechos no nos encontramos con las mismas facilidades, ¿no? Para realizar inspecciones, ¿no? Vemos que, bueno, en paralelo funcionan, ¿no?, pues los drones para realizar inspecciones sobre el terreno y actualizar el IBI, las valoraciones catastrales, para servir como inspecciones urbanísticas, ¿no?, que evidentemente permiten llegar mucho más lejos en mucho tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que ver también las múltiples oportunidades que ofrece la digitalización de los datos, ¿no? Si hoy le ofreciéramos a Mark Zuckerberg toda la información de la que dispone la administración pública, le haríamos un gran regalo. Sin embargo, ese tesoro, ¿no?, ese petróleo, ese oro del siglo XXI, con el que frecuencia es el apelativo, ¿no?, con el que nos referimos a los datos, la administración pública se limita a almacenarlos, ¿no? Tiene ahí su almacén de datos, pero no aprovecha y hace esa explotación que tanto hace ahora mismo, ¿no?, el sector privado. Y que ese es uno de los caminos reales. ¿Para qué? Porque además nos va a servir para poder prestar un mejor servicio público, ¿no? Del mismo modo que averiguamos debajo de las piedras cualquier ingreso no profesional que haya podido tener alguien para que no se escape del circuito recaudador, tendríamos que hacerlo para que también estas personas pudieran disfrutar de sus derechos con carácter general, ¿no? Y en paralelo, sin embargo, nos encontramos con que, bueno, pues la realidad ofrece imágenes desoladoras en muchos casos y lo que se trata, por lo tanto, es de seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, tenemos una doble dimensión, interna y externa, ¿no? Es decir, cómo nos mostramos frente a la ciudadanía, frente a los agentes que se relacionan con nosotros y cómo funcionan internamente las administraciones. Externamente, tenemos que ofrecer la posibilidad de que todo sea digital. Claro, desde el minuto uno, metadateando toda la información y asegurándonos, como decía, de que tenemos esa plena interoperabilidad. Para eso también internamente hay que hacer un gran trabajo en el back office. Ojo, que ahí una de las mayores dificultades son las resistencias al cambio. No es el factor digital. Llevamos invirtiendo en tecnología en el sector público, pues yo creo que muchos años, ¿no? Ya hubo, si algunos quizás hayan leído algo de los planes E, ¿no? Y hubo un plan E ya hace muchos años, estaba el presidente Zapatero, ya era la inversión de tecnología, ¿no? Del mismo modo que ahora uno de los pilares del plan de transformación es precisamente la transición digital. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos muchos fondos disponibles para avanzar en la transformación digital. El caso es que avancemos de verdad y que no nos limitemos a gastar, ¿no?, en programas, en aplicativos que no sean necesarios y demás. ¿Esto qué requiere? Requiere conocimiento jurídico, conocimiento técnico, tecnológico y documental, ¿no? Si alguno de ustedes en sus despachos está con procesos, ¿no?, de digitalización o de transformación digital, habrán visto la importancia que tiene desde esa óptica, ¿no?, el poder tener ese índice electrónico, las carpetas con la firma electrónica, con los expedientes, teniendo todo correctamente gestionado, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer realidad, bueno, pues por una parte ese derecho de ver y por otra parte para poder tener toda esta información, ¿no?, correctamente gestionada, porque además esas relaciones que se producen también deben de ser entre las distintas administraciones públicas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la información que hay y que tiene disponible, por ejemplo, la agencia tributaria, debería estar a disposición del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, por ejemplo, y la de Colmenar Viejo
del Servicio Gallego de Salud. Y la del Servicio Gallego de Salud dentro, obviamente, de los límites que imperan en materia de protección de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay unos elementos que son plataformas de intermediación de datos que nos eximirían, que nos eximen de tener que presentar la documentación. ¿Cuántas veces les han pedido fotocopia del DNI? Acreditación de determinadas informaciones, cuando hay algo que está en la declaración de Tallinn, que es el principio once and only, pero que está en la ley. Artículo 28, Ley 39 de 2015, el derecho a no presentar documentación que obra en poder de la Administración. Ojo, no en poder de la Administración a la que me dirijo, de cualquier Administración, ¿no? Decía Borja cuando me presentaba que yo soy doctora en Derecho. Yo no debería de tener que demostrarle a ninguna institución pública española que soy doctora en Derecho. ¿Por qué? Porque deberían de poder ir a la pasarela de intermediación de datos, a la PIB, y ver que dentro de lo que es la información que tiene el Ministerio de Educación, yo soy doctora en Derecho. Deberían de poder ir a la pasarela de la Policía Nacional y consultar que mi DNI es este con estos datos y obtenerlo ahí y no pedirme una fotocopia del DNI. Yo creo que, bueno, esto obviamente es una hipótesis de futuro, porque me lo han pedido este año en varias ocasiones. Lo que sucede es que, y eso seguro que ustedes lo saben muy bien, en ocasiones no vamos a emprender un litigio porque les piden fotocopia del DNI, con lo cual, al final, la ciudadanía, el profesional, las personas que se relacionan con la administración transigen, claudican y presentamos efectivamente la fotocopia del DNI cuando me asiste un derecho que ya estaba en la ley del 92. A no presentar, por ejemplo, ante un ayuntamiento un certificado de empadronamiento, de estar al corriente con el pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica, con el IBI, ¿no? Con los impuestos municipales, pero también con los correspondientes a otras entidades, ¿no? Porque al final es de lo que se trata, de que consigamos que esto sea muchísimo más fácil y que sea operativo, ¿no? El funcionamiento electrónico de la administración tiene muchísimas derivadas. Una es también, por supuesto, las notificaciones, el aviso electrónico, ¿no? Y cómo, bueno, pues tiene en ocasiones esas consecuencias en materia de procedimiento, porque sabemos que la notificación es una garantía dentro del procedimiento sobre los efectos que puedan tener los actos administrativos, ¿no? Y en qué medida yo voy a tener acceso a la información en tiempo y forma a través de las herramientas de plataformas de notificación electrónica, sabiendo que ese aviso que se configura en la ley es obligatorio, pero inocuo. Suelo decir que las obligaciones y sanciones no son obligaciones, son recomendaciones. Y este es un caso claro de manual respecto a ello. ¿Por qué? Porque el aviso de que yo he puesto una notificación a disposición, por ejemplo, de Concepción Campos en la plataforma de notificación es obligatorio, pero la falta de práctica del mismo no tiene ningún tipo de consecuencia, ¿no? Cuestión distinta es que esto será, bueno, pues una forma que tenemos que intentar garantizar, porque lo que queremos es que las personas puedan acceder a la notificación, no ponerlas a su disposición durante un periodo de 10 días y luego decir que, bueno, pues se le da por notificada. Esta debería de ser la filosofía con la que trabajase la administración, no con la de cumplir sobre el papel, ¿no? Porque en ocasiones parece que nos limitamos a hacer checks, ¿no? Directamente tenemos una serie de puntos, vamos haciendo checks de verificación y con estos los vamos cumpliendo. Desde esa óptica no es ese el escenario en el que nos movemos, sino que el escenario debería de ser precisamente este, ¿no? El de poder garantizar la finalidad última, del mismo modo que ese principio de once and only lo que significa es simplificación y reducción de cargas administrativas, ¿no? No es lo mismo que yo tenga que ir a obtener un certificado a una determinada institución y luego presentarlo ante otra, a que yo le diga, pues consulte usted esta información a través de la pasarela de protección de datos, de la pasarela de intermediación de datos y sin perjuicio de la protección de mis datos personales. Información que además se tiene que producir también entre las distintas administraciones públicas, porque las relaciones entre las distintas administraciones públicas, como hemos visto, ¿no? Estado, comunidades autónomas, municipios, provincias y múltiples entes y entidades intermedios están también obligadas a relacionarse electrónicamente, ¿no? Tenemos distintas pasarelas a través de las cuales debe de circular la información y que tendríamos que poder darle cumplimiento, ¿no? Para evitar precisamente todas estas dificultades con las que se enfrenta la ciudadanía a la hora de poder cumplir o poder ejercer sus derechos, ¿no? Y más en un momento en el que, como hemos visto, pues hay ciertas dificultades para acceder en tiempo a los servicios, ¿no? Por ejemplo, si yo no puedo obtener una cita previa para acceder a una determinada institución, a una determinada oficina en un plazo de 10 días, quizás a mí me precluya una determinada acción o algún tipo de plazo, ¿no? Por eso tenemos que ver en qué medida este tipo de mecanismos o de dinámicas de funcionamiento acaban o pueden vulnerar nuestros derechos, ¿no? Y cómo la traslación de nuestros derechos en la vida, ¿no? Presencial
en la vía offline deben de ser exactamente igual garantizados en la vía online, ¿no? De hecho, la Carta de Derechos Digitales que aprobaba España en julio del año 2021 pone mucho el acento en cómo tenemos que llevar a cabo precisamente ese rediseño, ¿no? de las relaciones, pero siempre desde la óptica de la protección de los derechos, ¿no? Estamos viendo estos días con el reglamento de inteligencia artificial como una de sus señas de identidad precisamente parte de ahí, ¿no? Parte de cómo debe de ser garantía de la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y la contratación, que como les decía también, tiene sus herramientas única y exclusivamente electrónicas, ¿no? Hacemos una plataforma de contratación del sector público. No es que tengamos smart contracts, ¿no? Que probablemente ustedes en el ámbito de los despachos y de la gestión estén más familiarizados con esta terminología, sino que tenemos un marco legal, la Ley 9/2017, que de lo que nos habla precisamente es de que desde el marzo del año 2018 todas las relaciones para la contratación pública se deben de llevar a cabo a través de la vía electrónica. Fíjense que en este caso el legislador ha sido muchísimo más consecuente y coherente y es un ejemplo de cómo necesitamos marcos legales que impulsen y nos ayuden a perfeccionar el cambio, ¿no? La gestión del cambio, la gestión de las personas, que en muchos casos piensen que todavía hay algunas personas que han accedido a la administración con la máquina de escribir y desde luego con los ordenadores prácticamente como una máquina de escribir más ligera, ¿no? Donde el ordenador te servía para almacenar ahí los documentos, pero que no tenían nada que ver con gestión digital y esto hace que bueno, pues pueda representar algún tipo de dificultad. No quiero decir con esto que la edad sea un impedimento para esa gestión del cambio, esa modernización de la gestión pública, pero sí que puede representar una mayor dificultad, una dificultad adicional y además con una frase que yo, y a mí me consta, no se produce única y exclusivamente en el sector público, es la de esto siempre se ha hecho así, ¿no? Y esto como siempre se ha hecho así, pues ahora no lo vamos a cambiar y vamos a seguir haciéndolo exactamente igual. Tenemos que ver cómo podemos aprovechar e implementar estas mismas. Pues como decía, el marco legal debería de ser un apoyo. ¿Por qué lo digo? Pues porque, por ejemplo, en materia de contratación, en el año 2013 se introducía una modificación a través de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que establecía pues, la creación de esta plataforma de contratos del sector público para que se publicasen a través de la misma todos los expedientes de licitación. ¿Para qué? Pues para buscar precisamente una única plataforma donde poder centralizar toda la información. A mayor sistematización de la información, mayor facilidad de acceso por los distintos operadores económicos del mercado. Bueno, pues imagínense ustedes que quieren optar a un contrato de servicios jurídicos, a un contrato de asesoramiento con la administración pública, ¿no? Algún tipo de relación contractual. Es mucho más fácil ir a una plataforma única, donde incluso se pueden suscribir, que tener que estar buscando a través de los distintos boletines, de las plataformas que pueda tener cada una de esas 20.000 entidades, ¿no? Del sector público a nivel interno. Bueno, pues esta obligación que se establecía ahí, 4 años más tarde, en el 2017, se hizo un estudio, un análisis, y este análisis llegaba a la conclusión de que ni un 50% de las entidades se habían dado de alta en esta plataforma. Claro, ¿qué consecuencia había para las entidades que no formaban parte de la misma? Cero, ninguna. Sale la nueva ley, la Ley 9/2017, de contratos del sector público y establece nuevamente la obligación de que todos los contratos, todos los procedimientos de contratación del sector público se publiquen en la plataforma de contratos del sector público. Pero en este caso añade una consecuencia al incumplimiento. Todos aquellos contratos que no se publican serán nulos de pleno derecho. Así de sencillo. No dice podrán ser anulables, incurrirán en irregularidad, deberán ser objeto de revisión. No. Mensaje claro, serán nulos. ¿Qué sucede? Que de repente en 4 meses, que fue la vacatio legis que tuvo esta norma, se volcaron absolutamente todas para hacerlo. El legislador, cuando quiere, sabe cómo hacer que la administración cumpla, igual que sabe hacer que cumpla la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, a mí me gusta ponerlo de ejemplo porque creo que hay que ser críticos, porque no se puede diseñar, por una parte, todo un proceso de transformación digital sin medios y recursos, porque está claro que tiene coste, un coste elevado de formación, de conocimiento, porque, como digo, el capital humano en muchos casos ahora se está produciendo. Esa gran jubilación, ese gran relevo generacional dentro de las administraciones públicas no accedieron con este conocimiento, no tenían tecnología. Se tienen que formar, evidentemente, y tienen que incorporarlo, pero eso, ¿no? Si hiciéramos un abajo, tenemos que tenerlo en cuenta dentro de nuestras debilidades, ¿no? Y ver cómo lo vamos a asumir, cómo lo vamos a superar. Sobre todo en un momento en el que necesitamos que haya empleados públicos que tengan esta visión de cómo vamos a aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología
para mejorar la gestión pública y, por lo tanto, para mejorar también todo el flujo de economía. Piensen ustedes todo lo que hace la administración, o la obtención de licencias, de autorizaciones, de permisos, ¿no? Un montón de intervenciones que lleva a cabo. La administración regula, efectivamente, ¿no? Es una de las cosas que se hace a través del poder legislativo, pero luego tenemos reglamentos, órdenes, instrucciones, pero luego también intervenimos mediante la habilitación, en muchos casos, ¿no? Pues eso, para poder operar como operador económico, para poder tener las licencias, las autorizaciones. Claro, ahí donde nos encontramos con una de las que yo creo que es una de las grandes asimetrías, ¿no?, dentro de nuestro Estado, que es el silencio administrativo, ¿no?, que permite que cualquier administración pueda incumplir y eso sea una figura jurídica, y si un ciudadano o una ciudadana nos retrasamos 5 minutos y en vez de ser a las 23:59 es a las 0:01, resulta que ya estamos fuera de plazo. Bueno, pues como digo, tenemos que pensar cómo podemos aprovechar todo esto para mejorar la gestión, para facilitar, como decíamos. Y una de las cuestiones que tenemos que reflejar, porque ya están en la norma, es las actuaciones administrativas automatizadas. Estas leyes de las que hablamos, las del 2015, son una mejora, son un avance, pero no son un gran avance en términos de tecnología. Si cogemos la norma, veremos que es una mezcla, aunque en realidad son dos normas, ¿no? Bifurcan la ley 3092 en dos normas, son una mezcla entre la ley de 2007 y la ley de 1992, la ley 3092, que era de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público. Y tienen algunas utilidades, ¿no? Evidentemente nos dibujan los grandes marcos, por la sede electrónica, evidentemente a través de la que se accede, la firma electrónica, los sellos de órgano, distintas cuestiones de carácter general, pero dice poco, teniendo en cuenta que es del 2015, sobre el futuro, porque dice poco también en términos de reutilización de la información. Tenemos una ley del año 2007 adaptada sucesivamente también a todos los marcos europeos, ¿no?, de las directivas, pero que en realidad no contempla, ¿no?, demasiadas cuestiones. Luego el reglamento, que sí que ya, bueno, pues es más avanzado, del año 2021, habla, por ejemplo, de que utilicemos las redes sociales como canales de apoyo, ¿no? No evidentemente de tramitación, ahí tenemos la sede electrónica, pero canales de apoyo en la gestión para las administraciones, para las distintas personas, ¿no?, que quieran relacionarse con la administración pública y a través de las cuales pues, se puedan llegar a diseñar algunos elementos que lo tengan en término. Pero como les decía, la ley contempla estas actuaciones administrativas automatizadas. Ejemplo, pídanse ustedes un certificado de empadronamiento. Si la información está automatizada dentro del ayuntamiento correspondiente, apenas habrán tardado, ¿cuánto? 10 segundos. Un certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias. Un certificado de estar al corriente con las obligaciones de seguridad social. Lo mismo, claro. Esto está porque realmente no hay una persona detrás. Es porque realmente lo que se hace es esa consulta, esa base de datos de forma automatizada, recaba la información y la ofrece con una firma electrónica de sello de órgano. Esto está en la ley. Y esto, imagínense lo que permite simplificar, ¿no?, esa tramitación y que es aplicable a otros muchos extremos. En la actualidad podemos hablar ya de la aplicación de la automatización en la gestión del gasto, en la contratación pública, ¿no?, en las numerosas áreas en las que se gestionan, en las gestiones de subvenciones, mediante controles aleatorios, en temas de contabilidad, ¿no? Cuando se habla de la cuarta revolución industrial y de cómo va a suponer o cómo va a afectar, ¿no?, al empleo, también hay que pensar en el empleo público. También, ¿no?, esas personas que ponían sellos, obviamente ya no tiene ningún sentido. Esas personas que verificaban, ¿no?, la identidad de unos documentos que ahora están con un sello electrónico, con una firma electrónica, ¿no?, con los datos encriptados, tampoco, ¿no? No tiene ningún sentido. Y lo que podamos conseguir mediante esa interoperabilidad de los datos y el envío de los mismos, está claro que es una gran mejora desde ese punto de vista, ¿no?, desde la óptica del mismo. Y como les digo, la tenemos contemplada dentro de lo que es la propia normativa. IBM Watson lleva trabajando para la agencia tributaria unos cuantos años, simplificando, ofreciendo información, algo tan sencillo como los bots conversacionales, ¿no?, sabiendo siempre la información o la veracidad que puedan tener la información que se produce en el mismo. Pero es que las posibilidades que ofrece ahora mismo son múltiples, tanto en temas de robótica, afectados a los servicios, ¿no?, con carácter general, como en temas de inteligencia artificial, de algoritmos, ¿no?, porque nos gusta siempre poner los típicos robots, pero cuando hablamos de inteligencia artificial en realidad estamos hablando de algoritmos, no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Que esto nos hace plantearnos también esta pregunta, ¿no? La responsabilidad, uno de los temas sobre los que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Esos vehículos autónomos, como saben ustedes, había un piloto, ¿no?, en San Francisco, que además eran como vehículos como Uber, ¿no?, vehículos con conductor,
de repente los han, digamos que suspendido, ¿no?, la tramitación o el funcionamiento de los mismos, pues, por ciertos errores. Pero ese accidente que pueda tener, imagínense, el autobús urbano, ¿m?, o esa ambulancia, ese coche de la policía que pueda ser autónomo, esa responsabilidad, en qué medida la administración, al igual que el resto, ¿no?, de sujetos, tienen que plantearse cuestiones de carácter jurídico, ¿no? Uno de los debates en los que se está moviendo la inteligencia artificial tiene mucho que ver con la ética, pero también va a tener mucho que ver con la responsabilidad, ¿no?, y con cómo pueda tener esa información, porque también es verdad que una de las cuestiones que nos ofrece la tecnología es la trazabilidad, la pista de auditoría de todo lo que se ha hecho dentro de la administración pública a efectos de poder saber cuáles son los procesos de toma de decisión, ¿no?, y esos perfiles, ¿no?, de los que nos hablaba ya el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que pueden llegar a vulnerar los derechos de las personas. Por lo tanto, digamos que si empezamos a elevar la mirada, ¿no?, y nos vamos más allá de lo que sería la administración electrónica para pensar en esa transformación digital y en cómo poder aprovechar todas las posibilidades, ¿no?, que tiene la tecnología para mejorar la administración pública, para modernizarla, tendríamos que pensar en estas dos derivadas, ¿no? Por una parte con los algoritmos, con el deep learning, con el machine learning, con cómo podemos cambiar la posición reactiva de la administración hacia proactiva, y la reutilización de los datos y de la información, no solo para hacer patrones y detectar casos de corrupción, también se está trabajando en esto, como saben todos ustedes, ¿no?, para poder identificar en sus casos, por ejemplo, prácticas colusorias entre empresas, ¿no? Si han seguido alguno de ustedes, tanto la prensa como, bueno, pues tienen cierta afiliación profesional con la materia, la actividad de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es una de las líneas de trabajo, ¿no?, los cárteles y la identificación de prácticas colusorias, y donde están trabajando en la unidad de inteligencia económica, ¿no?, precisamente con la misma, porque permiten ir reproduciendo los mismos. También para poder saber exactamente quién ha hecho qué, para identificar, ¿no? Tenemos numerosos casos cada vez más, ¿no?, de personas que pues están teniendo pues ciertas dificultades legales, ¿no?, porque les han identificado como aquella que ha filtrado información, ¿no? Hemos visto casos de acceso a información de Biogen, casos de acceso a historiales médicos, como ahí la tecnología nos va a decir que tal persona, a tal hora, a tal día, ¿no?, el metadato de quién ha sido el que ha podido acceder, con lo cual, digamos que las derivadas que ofrece son mucho mayores, ¿no?, sin perjuicio de, evidentemente, mantener siempre el respeto a toda la información que puedan tener. Por lo tanto, algunas preguntas que tendríamos que hacernos respecto a esto pasan, en primer lugar, por el marco regulatorio. En España, como saben, ahora tenemos el sandbox, ¿no?, que se está planteando efectivamente cómo vamos a aprovechar esas oportunidades, este reglamento, este futuro reglamento de IA, que bueno, veremos el texto final que sale, los plazos, pero es verdad que Europa está pretendiendo ser desde luego precursora o desde luego más, digamos que a la vanguardia, ¿no?, de la protección de los derechos, del mismo modo que lo fue en su momento con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pero es que en el momento actual nos encontramos ya con casos de uso, ¿no?, como les decía, pues desde la simplificación a través de la automatización de solicitudes de carácter masivo, por ejemplo, en materia de subvenciones, que puedan procesar toda la información y obtenernos ya un primer backup, pero también a través de la robotización, a policías robots de seguridad. Hace ya mucho tiempo que los tenemos, ¿no?, cuidadores dentro de los centros de atención a las personas mayores, que como saben también en muchos casos se gestionan desde las administraciones públicas. En materia de sanidad, ¿no?, aquí en Galicia, yo estoy en Galicia, tenemos el robot Da Vinci, ¿no?, que asiste y que desde luego ha supuesto un gran avance en toda la aplicación de la medicina, porque cuando hablamos de administración pública es habitual, es muy usual que pensamos siempre en el patrón burocracia, papeleo, ayuntamiento, oficinas, pero sector público al final sí que ya es mucho más amplio, ¿no?, y entran evidentemente pues policía, fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?, la técnica que utiliza también Veripol, la policía española, la Policía Nacional desde hace mucho tiempo para identificar posibles denuncias falsas, ¿no?, en el ámbito de la justicia, los jueces robots que funcionan pues en Gran Bretaña, que funcionan también en China desde el punto de vista de la fiscalía, algunos casos de uso muy interesantes que también en Colombia, en Brasil, en Argentina, donde vemos cómo pues, la tecnología puede avanzar a todos ellos. La utilización del metaverso, por ejemplo, tenemos un caso, yo creo que es el más reseñado por practicidad, ¿no?, porque realmente hayan podido llevarlo a cabo el Ayuntamiento de Seúl, que lo ponía en marcha precisamente en enero de este año para la emisión de certificados, temas de seguridad, temas, como no, siempre, ¿no?, tributarios,
que tenemos que tenerlo ahí, pero sabiendo que no tenemos, bueno, pues más allá de estas actuaciones administrativas automatizadas y algunas cuestiones, un marco legal determinado. Tenemos la Carta de Derechos Digitales, que sí que nos ofrecen determinadas cuestiones, pero no nos ofrece, desde luego, mucho más. ¿Esto qué exigiría? Repensar también cómo funciona la administración, porque pues ustedes, o en sus despachos, o en las empresas en las que puedan llegar a trabajar, tienen cierta volatilidad o rotación en el empleo. El sector público no funciona así. Con un funcionario, un empleado público, una vez que accede, tiene por delante habitualmente una carrera profesional de unos 20, 30 años, ¿no? Claro, esto exige ver qué vamos a hacer con todos estos puestos que, bueno, pues ya no se encuentran dentro del rango de tareas a desempeñar por una persona. ¿Que las puedan seguir desempeñando? Evidentemente, pero uno de los principios que rigen el funcionamiento de la administración pública es el de eficiencia y el de eficacia. Esto exige una asignación de recursos proporcionada al mismo. Un ejemplo, hace años había unos puestos dentro de la administración pública que eran telefonistas. Claro, hoy en día ya no necesitamos telefonistas, los tenían también las grandes empresas, evidentemente, ¿no? Las centralitas con las telefonistas, digo las, porque era un sector absolutamente feminizado, ¿no? Bueno, pues si hoy ya no están, pues hay que ver efectivamente qué hacemos con ellos, ¿no? Cómo reinventamos esa desaparición de puestos que puedan tener, ¿no? Y teniendo pues mucho cuidado, desde luego, con la información que tenemos dentro de la administración y que no se utilicen, ¿no? Para temas de carácter político. Claro, una de las dificultades y uno de los cambios que hubo que hacer en materia de protección de datos era la posible utilización, bueno, pues a efectos de campañas electorales para de los datos de los que disponía la administración pública. Y yo creo que en ese sentido hay que ser muy, bueno, hay que tener mucho cuidado en relación con el mismo, sin perjuicio de que, bueno, pues evidentemente luego la información pueda resultarnos de gran utilidad, como les decía, en materia de prevención y lucha contra la corrupción, donde también nos encontramos con otros ejemplos, como puede ser la aplicación, la herramienta informática Minerva, que se ha puesto en funcionamiento este año, precisamente, durante el año 2023, y que hace minería de datos para detectar posibles conflictos de intereses entre personas que trabajan dentro de la administración pública y sector privado, para evitar, bueno, pues que haya unas ventajas inapropiadas, ¿no? O un beneficio del interés personal sobre el interés público, sobre el interés general que hay que defender. Esta herramienta, ¿en manos de quién puede estar? La herramienta que tiene que hacer minería de datos, bueno, pues evidentemente de la agencia tributaria. Por eso digo que el sector público, en ese sentido, tiene claro saber realmente lo que está haciendo y cuándo lo está haciendo, ¿no? Cómo lo está llevando a cabo desde ese punto de vista, porque crean una herramienta que lo que hace es consultar todas las bases de datos de la propia agencia tributaria, del Consejo General de Notariado, del Consejo General de Registradores, para detectar quién está detrás de las empresas, ¿no? Y ver dónde se van los fondos. En este caso, es una herramienta de protección de fondos europeos, ¿no? Bueno, pues para ver exactamente cómo se puede llevar a cabo, se residencia en quién lo puede hacer, que es la agencia tributaria, pues porque está, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que es, bueno, pues la más puntera desde esa óptica. Por lo tanto, ¿qué tenemos que esperar en el futuro? Bueno, nos encontramos un poco de todo. Desde ese punto de vista, en la actualidad, yo creo que tenemos un invitado en cualquier charla en la que hablemos de tecnología, que es el ChatGPT, ¿no? Y que ya poco a poco se está incorporando en el mismo. No hace apenas nada, 10 días, teníamos el conocimiento de que en Brasil, por ejemplo, un concejal había redactado una propuesta de ley que se había redactado íntegramente por ChatGPT y que había sido aprobada, había sometido a votación sin un solo cambio. Claro, ¿qué vamos a hacer con ellas? Aquí en Galicia, por ejemplo, muy recientemente nos hemos encontrado con que en un ayuntamiento se ha presentado una moción redactada íntegramente por inteligencia artificial. ¿Qué posición debemos adoptar con ella? Bueno, yo, en mi opinión, lo que tenemos que aprovecharse es las ventajas que nos ofrece la tecnología, poniendo siempre las reservas, las salvaguardas que requiera su uso, ¿no? Recuerdan ustedes que cuando salió, una de las primeras medidas que trascendió fue como en los departamentos de educación de New York se había bueno, pues prohibido directamente la utilización del ChatGPT. Aquí fue un tema diferente en Europa, lo que había sucedido en Italia, porque había tenido como arraigo de la decisión era la protección de datos, que es algo muy, muy diferente, obviamente, de lo que puede llegar a suceder en relación con estas. En mi opinión, lo que tendríamos que hacer es aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología en todo momento para mejorar la gestión pública a través de varios elementos. Por una parte, tendríamos que examinar el marco normativo, como decimos, Ley 39, Ley 40, el RAFME, el Reglamento de
actuación y funcionamiento electrónico por medios electrónicos del sector público, Real Decreto 203 del año 2020, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y la normativa en materia de protección de datos como bloque de carácter general. Con este marco, conseguir que todo el marco legal que aparece recogido en el mismo se cumpla, alcanzar así esa administración pública del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier ciudadano pueda llevar a cabo la tramitación íntegra de cualquier procedimiento a través de vía tecnológica. Significa que cualquier ciudadano pueda en cualquier momento acceder a la información de forma online sin tener que pues llevar a cabo tramitaciones bueno, pues tener que realizar algún tipo de gestión o de algún tipo de tramitación en presencial, ¿no? Desde esa óptica. ¿Dónde se encuentran precisamente en la actualidad las mayores dificultades, en mi opinión, con las que nos encontramos como ciudadanos a la hora de la tramitación electrónica? Por una parte, la notificación electrónica y cómo garantizar, ¿no?, que esta notificación no se produzca única y exclusivamente por vía electrónica cuando es una persona física que tiene derecho a relacionarse presencialmente con la ciudadanía. Cuestión distinta es que yo, pues, por ejemplo, es mi caso, ¿no?, normalmente siempre opto para que las notificaciones y todas las relaciones que yo tenga con distintas administraciones públicas se produzcan en el ámbito online, en el ámbito de la tecnología. Pero bueno, pues no nos encontramos en esa situación con la generalidad de las personas. Sin embargo, sí que nos encontramos con que en muchos casos se recurre a los mismos. Esto no es así, o sea, no tiene ningún tipo de ajuste legal. Cuestión distinta es que luego nosotros vayamos al juzgado a hacerlo. Por otra parte, garantizar que la información se ofrece de forma interoperable y íntegramente metadateada. ¿Qué significa esto? Pues que lo que no tenemos que hacer son amontonamientos de PDFs. Y esto de los amontonamientos de los PDFs no es una invención que haya hecho yo. Esto es una sentencia que viene ya un par de años del Tribunal Supremo en la que se le remite un expediente por parte de una administración pública y este expediente que se le remite pues como una, digamos, un único documento PDF en el que uno tiene que moverse circulando, y cuando esto no es así desde esa óptica, ¿no?, cuando uno tiene que poder tenerlo absolutamente digitalizado. Ahí tiene mucho que ver también la posibilidad de llevar a cabo ese archivo digital de la información y que podamos tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si nos encontramos con ciertas dificultades, en muchas ocasiones en la administración pública no tienen que ver con lo que permite hacer la tecnología, sino con lo que permiten hacer las personas. Y a mí me gusta poner siempre de relieve para que veamos que estas dificultades que estamos teniendo en estos momentos, sector público, pero también sector privado, sin ninguna duda, tienen que ver con las personas. Si alguno de ustedes tiene curiosidad, les aconsejo que cuando finalice la charla la vean. Es la Real Orden de Silvela, que es del año 1900 y que tiene que dictar la reina regente María Cristina. ¿Por qué razón? Porque en ese momento había también una gran disrupción tecnológica, había aparecido un gran instrumento que tiene que ver con la aparición de la máquina de escribir. Claro, de repente, en las distintas instituciones del sector público, en vez de aparecer documentos íntegramente manuscritos, lo que aparecían eran documentos mecanografiados con firma manuscrita. Y había resistencias porque se entendía que como ese documento no estaba manuscrito, no se aceptaba. Bueno, pues se tiene que dictar una orden, que como les digo es la Real Orden de Silvela, dictada por la reina regente María Cristina, estableciendo la obligación de que todas las instituciones acepten que se presenten estos documentos en este formato porque tienen validez exacta. De hecho, en ese caso decía que la validez exacta tenía que ver con la firma manuscrita. Esto hoy en día ya no nos valdría, ¿no?, desde esa óptica. Pero al final nos encontramos con que esta es la problemática. Otra de las dificultades principales que estamos teniendo en la aplicación del marco normativo es precisamente también el hecho de que no se configura la aplicación, la introducción de la tecnología, esta transformación digital del sector público a través de cómo debería de ser la administración pública pensando en los usuarios. Pues, por ejemplo, piensen en ustedes en cómo debería de relacionarse, ¿no? Pues obviamente como son unos agentes cualificados, a la hora de diseñar todo el sistema de funcionamiento digital de la Administración de Justicia debería de tenerse en cuenta la posición de abogados, procuradores, de todas aquellas personas que tienen la interlocución con el mismo. En nuestro caso, en el caso de la Administración Pública, es mucho mayor. Es mucho mayor porque todo nuestro espectro es la ciudadanía.
desde aquellos que tengan menor cualificación o mayor calificación a aquellos que tengan mayor conocimiento. Por lo tanto, ese conocimiento general de la ciudadanía hace que tengamos que centrarla pensando en las personas. Esto no funciona así, ¿no? Un recorrido por las sedes electrónicas de las distintas personas jurídicas del sector público nos permite ver que no están pensadas siendo ciudadanocéntricas, ¿no? Sino que están pensadas en cómo se gestiona la administración. Y esto tiene mucho que ver también con una iniciativa que tiene ahora pues, un cierto predicamento y que creo que cada vez lo tendrá más, y que de hecho en materia de justicia me consta que también tiene distintas iniciativas, como es el lenguaje fácil, el lenguaje claro, ¿no? Y es poder ofrecer la información comprensible y accesible a las personas que tengan que acceder a la misma, que tengan que tener el conocimiento sobre la misma. Y esto no siempre sucede así. De hecho, la propia agencia tributaria ha puesto en marcha un procedimiento en relación con esta materia desde esa óptica, ¿no? En cómo, bueno, pues tenemos que pensar cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo gestionamos, ¿no?, directamente toda esta información. Por lo tanto, necesitamos, por una parte, instituciones que estén alineadas con la misma. Ahora podríamos decir que existe esa alineación, ¿no? Tenemos una Secretaría de Estado de Administración Digital, desde la cual se llevará a cabo el impulso de las mismas, pero tenemos también esa Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, desde la que se están promoviendo ese sandbox, ¿no?, que nos pone precisamente en el horizonte de saber cómo lo podemos llevar a cabo. Lo que sucede, sin embargo, es que seguimos poniendo mucho el foco en la tecnología. Seguimos poniendo mucho el foco en cómo aplicamos la tecnología sin tener en cuenta procesos y personas. ¿Qué significa procesos y personas? Que uno de los labores que debería hacer el sector público con carácter general es la revisión de todos los procedimientos y de todos los procesos. Primera revisión. ¿Estos procedimientos que yo estoy tramitando se pueden realizar íntegramente en formato electrónico? ¿Es necesario la presencialidad en algún caso? ¿Es necesario que las personas acudan a las instalaciones pues, municipales, provinciales, estatales, autonómicas? ¿Es necesario que aporten o que recaben algún tipo de documentación de otra administración? Esta es la clave en la que tendríamos que hacer esa revisión de los procedimientos. Es decir, vamos a poder llevarlo a cabo. Bueno, ahí tendríamos que hacer esa revisión con carácter previo a la transformación digital, porque lo que ha sucedido en muchos casos es que esta transformación se ha llevado a cabo con así tramitaba yo los expedientes en formato papel, así los voy a tramitar ahora en formato electrónico, ¿no? Por lo tanto, hay que hacerlo, pero sabiendo, como digo, que hay un marco legal detrás. La ley 39 que recoge y diagrama perfectamente cualquier procedimiento administrativo común, ¿no? Luego tenemos, evidentemente, las sectoriales, la parte tributaria, que siempre ha tenido un sesgo más tecnológico quizás que todo lo demás, por aquello que hablamos de que la recaudación siempre es vista con buenos ojos, ¿no?, o con una mirada favorable desde esta óptica, ¿no? Para ello tendríamos que preguntarnos, por lo tanto, cómo afecta a la organización la digitalización. ¿Qué revisiones tengo que hacer? ¿Necesitamos algún desarrollo tecnológico? Ahora mismo es el momento de no sucumbir a la moda de la IA, pero sí estar atentos a las oportunidades que nos ofrece la tecnología. No podemos pensar en deep learning y machine learning si todavía estamos tramitando electrónicamente. Si no permitimos que los ciudadanos ejerzan sus derechos, porque, como vuelvo a decir, el derecho a no presentar documentación, el derecho a que yo no tenga que estar peregrinando, ¿no?, de una administración en otra, es un derecho que me asiste porque lo recoge específicamente el marco legal, lo recoge específicamente la ley 39 en el artículo 28. No es una buena práctica, no es una good practice, no, es una obligación legal y un derecho que yo tengo, pero que en muchos casos no puedo ejercer. Y la otra pata, que son las personas. Las personas están formadas, las personas tienen el conocimiento necesario para poder llevarlo a cabo. Y luego, ¿cómo se lleva a cabo esa transformación dentro del sector público? Yo creo que una de las miradas, ¿no?, que tendrían que adoptarse, en mi opinión, desde esta óptica es testear con la ciudadanía cómo se pueden llevar a cabo la mejora del funcionamiento de la administración pública a través de la tecnología. Como digo, tanto desde el punto de vista de la simplificación administrativa como desde el punto de vista de la gestión de los procedimientos, también, obviamente, con esa mirada puesta en el futuro, ¿no? Una de las oportunidades que ha traído sobre la marcha y que todavía no tiene una buena regulación es precisamente también para los propios empleados públicos y que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no?, con esas regulaciones que pueden verse en el mismo, pero que tampoco está totalmente insertada porque no disponemos de un marco regulatorio suficiente. En mi opinión, los marcos legales deben de ir acompañados de consecuencias por el incumplimiento, también cuando la incumplidora es la administración pública. Cuestión distinta es qué tipo de sanciones, ¿no? Hace poco que acaba de entrar en vigor una ley, que es la ley 223, la ley de protección al informante o al denunciante,
como quieran llamarlo ustedes, y esta recoge sanciones económicas, a diferencia de lo que hace la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales. Esta norma recoge específicamente sanciones económicas. Yo no estoy a favor de las sanciones económicas a la administración pública, porque se pagan con cargo a las haciendas públicas, ¿no?, al erario público, pero sí de que haya consecuencias. Fíjense qué sencillo es: ley de contratos del sector público. Si su procedimiento no se tramita a través de la plataforma de contratos del sector público, su procedimiento será nulo de pleno derecho. Si su procedimiento administrativo, me da igual el tipo de procedimiento del que sea, procedimiento sancionador, procedimiento tributario, cualquier procedimiento, no se tramita íntegramente electrónica, de una forma electrónica, no es íntegramente interoperable, tampoco digamos, no va a tener validez desde esa óptica para lo que es el propio sector público. Tenemos que pensar en que si no arbitramos medidas para cumplir con las mismas, pues va a ser complicado que podamos tener pues esas buenas prácticas que realmente nos digan cómo se lleva a cabo pues esa transición electrónica, ¿no? De hecho, pues ayer tenía conocimiento de una resolución que se ha dictado por el Arateco, que es como el defensor del pueblo general, pero en este caso es en el de Euskadi, ¿no?, en el que precisamente ante las quejas presentadas por la ciudadanía, pues formulaba una recomendación en relación con las notificaciones electrónicas, ¿no?, como es asegurarse que en todos los procedimientos se lleva a cabo el aviso informativo, ¿no?, de puesta a disposición de las notificaciones en la sede electrónica, ¿no?, porque a la vez que yo envío esa notificación electrónica, el envío de esa garantía tiene mucho que ver. De hecho, en paralelo con LexNet y con ese envío de los avisos, cuando se puso en funcionamiento, ¿no?, toda la notificación electrónica, tuvimos distintas resoluciones, ¿no?, de tribunales superiores de justicia validando o no en función de que ese aviso electrónico se hubiera producido. De hecho, en muchos casos, cuando ese aviso se había producido en casos anteriores y luego no, porque se entendía que había como un principio de confianza legítima por parte del administrador, del administrado, de la persona, de la ciudadanía, de que si en ocasiones anteriores yo he recibido un aviso electrónico y me vuelven a notificar, pues yo previamente habré tenido un aviso electrónico, ¿no? Creo que esa posición de garante que nos reconoce la Ley 39, que hemos ido evolucionando, ¿no?, desde el administrado al ciudadano, ¿no?, y primero desde aquel súbdito, exige que tengamos una posición garante de los derechos de las personas también en el formato digital por parte de las administraciones públicas. Por lo tanto, ya para concluir con esas ideas clave: deber de relacionarnos electrónicamente con la administración pública en función de cuál sea nuestra naturaleza, sin perjuicio de que se pueda llegar a ampliar; obligación de la administración pública de ser plenamente interoperable, de funcionar electrónicamente con metadatos desde el trámite 1 del expediente hasta el trámite final del expediente; obligación de las administraciones públicas de relacionarse electrónicamente entre ellas también y no exigirnos esa documentación, de recabar esa información, de aportar, ¿no?, principio once and only, principio de una sola vez. Una vez tiene usted el documento, no lo necesita nunca más por mi parte. Gestiónelo usted de esta manera. Y el pero, la nota a pie de página, la dificultad, ¿no?, en muchos casos de conseguir que ese derecho que uno tiene sea ejercitable o sea realista frente a la administración pública, que nos da o bien la callada por respuesta o nos hace un archivo, ¿no? ¿Cuántas veces, si usted no presenta la documentación, le damos 10 días y le archivamos el expediente, ¿no? Le entendemos desistido en su petición y le archivamos. ¿Qué hacemos? ¿Presentamos esa fotocopia del DNI o no la presentamos? Bueno, pues con esa pregunta final y con esa reflexión en la que creo que todos tenemos que intentar también mejorarlo, y les animo a que intenten ejercer este derecho, lo reclamen y entre todos intentemos que, pues no será en el año 2023, pero que próximamente podamos tener esa administración pública del siglo XXI de la que nos habla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la que en un momento en el que estamos hablando tanto de inteligencia artificial deberíamos aspirar. Así que, muchísimas gracias y quedo a su disposición para las preguntas o comentarios que quieran realizar. Muchas gracias, Concepción, por tu exposición. Te traslado la pregunta del compañero Jonathan. Dice que sugieres para mejorar la explotación de datos en la administración pública, que cuál sería la mejor forma de mejorarlo. Sí, ahí yo también actuaría a través de distintas líneas. La primera es información, formación y concienciación, porque en realidad yo creo que hay una gran parte del sector público que toca muy de oída, pero que no sabe realmente qué puede llegar a hacer, ni todas las posibilidades que ofrece la explotación de datos. Y esto tiene que ver con tener una estrategia en la gestión del dato, una política de gestión del dato. En España fuimos pioneros hace un par de años designando a un Chief Data Officer, ¿no?, dentro del sector público, un
un cargo que existe poco, un puesto que existe muy poco en la administración pública, pero luego esto no ha tenido una traslación, no ha permeado al conjunto de las administraciones públicas, y de tal modo que la mayoría de ellas no hacen nada en absoluto de reutilización de datos, pero porque no tienen un plan, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener un plan, aunque el plan se sintetice en un POSIT, ¿no? No hace falta que tengamos grandes instrumentos, pero hay que saber exactamente qué datos tenemos, porque evidentemente para hacer explotación de datos necesitamos datos de calidad, cómo estamos recopilando esos datos. Siempre, por supuesto, no necesito reiterarlo, he dado el público a la sesión, pero creo que es importante decirlo, ¿no? En el marco de la protección de los datos personales, que es muy importante, ¿qué podemos hacer con ellos, ¿no? Desde diseñar mejor los servicios públicos, porque pensemos, si ahora mismo a Mark Zuckerberg le ofrecemos una mínima parte de los datos de los que dispone la administración pública, pues probablemente tendrá un equipo de personas a que se les ocurra qué hacer con ello, ¿no? Yo suelo decir que en el sector público hace falta un puesto de pensador, es decir, alguien que piense, que mire las tendencias, que vea qué se está haciendo en otros sitios e intente introducirlo. Aquí es lo que necesitamos, pensar. ¿Qué tipo de administración soy? ¿No? Como hemos dicho, es importante también la personalización, ¿no? ¿Qué datos tengo a mi disposición? ¿Qué tipos de datos son? ¿Qué calidad tienen? ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Qué triangulación puedo hacer de la información? ¿Qué me puede arrojar? Y luego, ¿qué puedo hacer yo con toda esta información a mi disposición? No tengo que pensar solo en cómo voy a mejorar las inspecciones para poder evitar que haya fraude. Eso está bien, evidentemente, pero a lo mejor también puedo saber cómo gestionar mejor el agua, la iluminación, cómo mejorar el diseño urbano, el tráfico, partiendo de cosas muy sencillas y muy básicas, pero a otras, desde luego, que puedan tener una repercusión muy clara en la vida de la ciudadanía, ¿no? Pensemos, como digo, en todo lo que hace la administración, desde la del Estado, la comunidad autónoma, a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, todo lo que hacen y todo lo que podrían hacer si realmente hubiese una estrategia de gestión de datos, de explotación de datos, que desde luego con carácter general no las hay, pero es que tampoco en muchos casos disponen de personal con conocimientos, capacidad para llevar a cabo, ¿no?, esa traducción de qué podemos hacer con estos datos, ¿no? Hace falta cambiar la mirada. Por eso cuando hablo de una administración del siglo XXI, hablamos de leyes, pero también hay un factor muy importante que son las personas. Para tener esa estrategia de gestión del dato necesitamos a alguien que se dé cuenta que necesitamos la estrategia de gestión del dato, que recurra, si no tiene el conocimiento, a alguien que tenga la información y el conocimiento necesario para diseñarla y luego ponerla en práctica, ¿no? Yo creo que ahora mismo está muy en la agenda política la gestión de la información, la gestión del dato y, como no, la IA, es un momento extraordinario para poder hacerlo, porque además hay mecanismos de financiación extraordinaria. Necesitan conocimiento externo. Yo siempre lo digo que la administración, como decía, ¿no?, recaba personal y lo recaba para 20, 30 años. Yo a lo mejor, no sé si en 20 años o 30 años voy a necesitar más analistas de datos. Les animo a que miren las plantillas del sector público. ¿Cuántos analistas de datos hay? Bueno, pues contrátenlos. O sea, hay contratos. La ley de contratos me permite contratar asesores externos, me permite contratar empresas, los despachos, gabinetes que me ayuden a pensar, a diseñar. Y yo creo que eso es lo que hace falta en estos momentos, pensar y diseñar una estrategia de gestión del dato. Muy buena la pregunta. Gracias. La compañera Blanca dice que has comentado antes que cualquier ciudadano puede en cualquier momento acceder a la información de forma online. Y ella, bueno, dice si consideras que el reto de la administración pública también es ser para todos, ¿no?, incluyendo colectivos especialmente vulnerables, y pone como ejemplo pues personas que ya tengan una edad avanzada y que no se manejen tan bien con el tema de la tecnología. Evidentemente, sí, Blanca, el tema de la brecha digital y la brecha digital de edad, ¿no?, es fundamental. Lo vimos con la campaña de los bancos, ¿no?, que se había iniciado precisamente, pero que la hemos visto con las administraciones públicas. Pongo un ejemplo, ¿no?, una aplicación que se diseñó para el transporte a demanda en una zona rural muy envejecida. ¿Cómo teníamos que pedir el transporte a demanda? A través de una app, a través del móvil con una app. Pues estas personas, evidentemente, no tenían este acceso. ¿Qué hacían las personas que habían pensado? Un pensador, cuando hablamos de un pensador, tiene que ser alguien que piense bien, pues dijeron, pues que se lo haga el nieto, o la nieta, o el vecino. No. También tenemos que pensar, por eso decía que hay que poner en el centro a la ciudadanía. Por una parte, habilitarles, darles sesiones, formación, y siempre, por supuesto, tener en cuenta, pues del mismo modo que ahora, por ejemplo, hay estos planes de cajeros, ¿no?, que van unos días a la semana a determinados pueblos, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer son también pues oficinas volantes que vayan, pues los lunes el ayuntamiento va por todos los pueblos de la comarca o demás. Tenemos que buscar cómo hacerlo. Por una parte, darles competencias digitales, ¿no? El año pasado se aprobaba precisamente por el INAP el plan de competencias digitales de los empleados públicos, pero también tenemos las competencias digitales de la ciudadanía, que está ahora mismo en las DICOM, que están revisándose
relacionándose por la Unión Europea y habrá personas que nunca lleguen a relacionarse y tienen su derecho y tenemos que respetar su derecho y habilitar otros medios. Si simplificamos y eliminamos cargas administrativas con la automatización, liberaremos personas pues, para que a lo mejor puedan hacer esto, ya digo, a mí es algo que lo he visto con el tema de los cajeros, ¿no? Y de los bancos que van por los territorios según los días de la semana y que creo que es interesante también para en un momento determinado ofrecer asistencia directa a las personas, ¿no? No me vale el argumento de que eso lo haga el nieto, que eso haga el vecino. No, si tienen derecho a asistencia personal y a veces si pueden aprovechar la digital y no se tienen que desplazar, ¿no? Porque en ocasiones también pasa esto, que a lo mejor estas personas viven muy lejos del centro donde están las instalaciones físicas de la institución correspondiente, pero la brecha de digital es algo que tenemos que tener siempre en la recámara. Pero esto, ¿cómo lo arreglamos? Pensando siempre en para quién diseñamos los servicios, ¿no? Y yo creo que esa es una pregunta fundamental antes de empezar a diseñarlos. Este es otro de los puestos, fijaos, que me decía el otro día una compañera que había metido en la RPT, ¿no? Que era diseñador de servicios públicos, ¿no? O sea, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Que eso es algo que en muchas ocasiones no se hace, es sota, caballo, rey y tiramos para adelante. Otra pregunta relacionada con el tema de los datos, en este caso el compañero Antonio, dice qué tipo de avances se están dando en cuanto a la normalización, en cuanto a la unificación de datos e información entre las administraciones. Pone como ejemplo pues que los datos tributarios pues se cotejen en cierto modo con los datos de seguridad social, con el padrón, que exista un poco esa unificación entre las distintas administraciones. Claro, ahí realmente es precisamente uno de los ejes, la interoperabilidad. En un estado como el nuestro, territorialmente desconcentrado, ¿no? Y con tantas administraciones públicas que manejan tanta información, la clave sería esa interoperabilidad absoluta de información entre todos, poder hacer ese cruce de información. Pero en realidad yo te diría que, Antonio, la estrella de esta fiesta es la agencia tributaria. Sin ninguna, vamos, no tiene competencia, tiene varias ventajas. Por una parte, el histórico, lleva muchos años trabajando esto, fue muy pionera y tuvo muchos reconocimientos a nivel europeo. Esa agencia, al ser una agencia, es un modelo jurídico diferente que le ha permitido otros avances y luego tiene un poderoso incentivo, que es la recaudación. Todos estos incentivos le faltan en muchos casos a las administraciones públicas y trabajar, evidentemente se está trabajando y hay distintas plataformas, cada vez hay más, ¿no? Pues a través de las que ya se vehicula muchísima información, pero básicamente son plataformas de registro, de intercambio. Tenemos la plataforma de intermediación de datos que podéis acceder e ir viendo todos los registros que se intercambian también a través de la red SARA. Cada año hay más. Pero la normalización como tal debería haberla, porque tenemos, como decimos, ese esquema nacional de interoperabilidad y tenemos muchísimas normas técnicas de interoperabilidad que lo que aspiran es a trabajar, ¿no? en ese sentido, pero recordad el ejemplo que os ponía de esos PDFs, ¿no? De ese amontonamiento de PDFs. Si esa administración cumpliera, hay una norma técnica de interoperabilidad del expediente electrónico, donde tienes el índice, donde tienes todo y permitiría acceder. De este modo, lo que le mandaron pues, fue esto, pues, un emplasto, un amontonamiento, en palabras del Tribunal Supremo, de PDFs pues, que no les servía de nada. Hace falta también hay una estrategia más conjunta. Ahí uno de los problemas que hay es precisamente esta dispersión y luego hay un tema que tiene mucho que ver con la naturaleza humana trasladada a las administraciones públicas, y es que cada uno quiere su modelo. Y cuando cada uno quiere su modelo, a veces lo hace incompatible, ¿no? Se habla mucho y se pone de mucha referencia el modelo de Estonia, pero Estonia es pequeña, 7 millones de habitantes, y única, mucho más centralizada. Así es muchísimo más fácil, ¿no? En un momento en el que se intentó normalizar, por ejemplo, los registros de apoderamientos, se fue al Constitucional y eso se tumba, porque invade competencias, ¿no? Cualquier intento de normalización a través de instrumentos legales se tumba porque hay una invasión de competencias de las comunidades autónomas, lo cual nos lleva siempre de vuelta a la casilla de salida de bueno, pues cada uno lo va haciendo y llegaremos mucho más tarde de lo que podríamos llegar si fuera más fácil, con todos mis respetos, de repente, pues manu militari, este es el sistema y todos vamos por aquí y vamos a cumplirlo. ¿Tienes preguntas, Concepción? Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre, acompañaros en esta jornada. Gracias.